En 1873, un joven ingeniero aficionado acabado de llegar de Irlanda resbala y se cae en una concurrida calle de Boston. A primera vista, era un comienzo desafortunado para su nueva vida en los Estados Unidos. Sin embargo, cuando se recuperó, empezó a trabajar en un invento que cambiaría la relación del hombre con el mar para siempre. En 1880, la idea de construir un aparato que pudiera ir por debajo del agua durante mucho tiempo debió parecer una locura. Tenía un sueño, tenía una visión, y conforme iba teniendo cada vez más éxito, mayores eran sus sueños. John Holland tiene un lugar predilecto en la historia de los submarinos. Él lo empezó todo. Igual que su invento, la historia de Holland no se encuentra a la vista. Ha llegado la hora de sumergirse en las profundidades de los hechos y descubrir la verdad de tan notable historia. La idea de Holland y su diseño fueron la base de las fuerzas submarinas de la Marina estadounidense. Una historia de irlandeses revolucionarios, espías británicos y especuladores bélicos. Pero sobre todo, la historia de un genio olvidado, John Philip Holland, que pasó años de su vida en pos de un sueño imposible. John Philip Holland, inventor del submarino moderno. Fue aquí, en las concurridas aguas del puerto de Nueva York, donde John Philip Holland probó sus primeros submarinos. Pero la historia empieza al otro lado del Atlántico, en la costa oeste de Irlanda, donde nació Holland en 1841. El padre de Holland vino en primer lugar a Liscannor porque era miembro de la Guardia Costera. John Holland salía a navegar con su padre y era parte de su rutina cruzar la bahía de Liscannor hasta el otro puesto costero, que estaba en el lado opuesto de la bahía. Es un sitio lleno de cultura e historias. Hay una leyenda maravillosa sobre un pueblo oculto en la entrada de la bahía. Lo llamaban Thil Kilstefin, y todavía creen que este pueblo sigue escondido allí. Me imagino a Holland de pequeño embelesado mientras su padre se lo contaba al cruzar la bahía. Creo que desde que era pequeño era bastante curioso, y seguramente se le quedó en la cabeza que quizá había un mundo bajo el agua, esa idea de Atlantis. En 1873, Holland llegó a los Estados Unidos. Tenía 32 años y hasta ese momento había llevado una vida difícil. Creció durante la gran hambruna irlandesa, cuando murieron su hermano y un pariente cercano. Siendo aún muy joven, Holland perdió a su padre y soñó con seguir los pasos de su progenitor y ganarse la vida con el mar. Estudió navegación en la escuela secundaria de los hermanos cristianos en Ennistaimon y posteriormente intentó obtener el título de patrón de barco. Pero después de pasar el examen escrito, suspendió el examen médico debido a su mala vista. Pero incluso siendo miope, creo que su cerebro, su mente y su intelecto tenían una visión muy amplia. Holland ingresó en una congregación religiosa. Era un profesor muy querido, aunque no se llevaba bien con sus superiores. Fue aquí, como profesor en Cork, cuando despertó su interés por la ciencia y la ingeniería. Los inicios del submarino en su mente se remontan a cuando estaba en los laboratorios de la escuela secundaria. Hacía dibujos
tenía ideas. Investigó y buscó información sobre cuáles eran los retos y qué problemas tendría que solucionar para que un barco navegara bajo el agua. Cuando John Holland vino aquí a empezar su formación, tuvo la suerte de encontrar a un hombre, el gran Dominique Berck, un gran inventor, un gran científico. Tenía una inteligencia que le permitía enseñarles los conocimientos básicos para hacer herramientas, trabajar con acero y metales de distintos tipos, y tuvo mucha voluntad con John Philip Holland, fijándose en él y enseñándole. La familia de Dominique Berck tenía una gran experiencia en tallado en madera. Les venía de tradición, y Dominique talló el modelo de un submarino en madera para John Philip Holland. Sin modo de ver materializados sus sueños, permanecieron en su mente varios años. Dejó la orden religiosa para reunirse con su hermano en los Estados Unidos de América. Un día en invierno me caí y me rompí la pierna. Estuve 3 meses en cama y necesitaba entretenerme. Empecé a pensar en el barco submarino. Un tiempo después, siguiendo las ideas que me inspiraron, pensaba que tenía que ser posible hacer un barco que fuera bajo el agua. Algunos problemas eran complejos y otros eran más simples de lo que él pensaba. Sus diseños originales eran básicos. Había un traje de buzo, con muchos aparatos para ir cambiando el aire y manteniéndolo limpio. Todo eso desapareció. Con su curiosidad en ebullición, Holland sabía que para tener éxito tenía que acceder a la última tecnología. En un golpe de suerte, le ofrecieron un puesto de profesor en Paterson, Nueva Jersey. Holland llegó a Paterson en 1874. Paterson era una ciudad de inmigrantes. Había irlandeses, italianos, polacos, alemanes. Hombres, mujeres y niños trabajando en la industria textil. Había una industria ferroviaria que contaba con 5 fabricantes de locomotoras. Exportaban a los Estados Unidos y a todo el mundo. Era la meca de la industria. Por lo tanto, para una persona interesada en la tecnología, este era su sitio, y Holland empezó por abajo. No creo que fuera una coincidencia que Holland viniera a Estados Unidos a hacer realidad su visión. En mi opinión, él cree en el espíritu americano de puedo hacerlo y conoce a otros irlandeses americanos que también ven este país como una oportunidad, no solo por la innovación y por lo económico, que también, sino para tener la oportunidad de devolver el golpe a los británicos. Los fenianos eran un grupo de irlandeses revolucionarios que usaron Estados Unidos como refugio seguro desde donde atacar a Gran Bretaña. Holland se involucra con los fenianos en un momento crítico de la lucha nacionalista irlandesa americana. Es el momento de estos personajes como John DeVoy y Jeremiah O'Donovan Rossa. Tenían una colecta anunciada en el periódico irlandés The Skirmishing Fund. Es algo que se le ocurre a Jeremiah O'Donovan Rossa. Y todas las semanas anuncia que van a llevar la muerte y la destrucción a Londres y pide que les envíen libras y dólares para financiarlo, y la gente lo hace. Se piensa que su hermano pequeño, Michael, era miembro de los fenianos. Y le consiguieron una invitación para hablar con los líderes de los fenianos. Para mí, lo increíble sobre Holland es cómo consiguió convencer a este revolucionario pragmático y terco, John DeVoy, de que ese diseño de ciencia ficción podía funcionar.
y le dieron $4.000 de la Skirmishing Fund para el submarino. $4.000 es mucho dinero, teniendo en cuenta que las donaciones eran casi todo peniques y céntimos en aquella época. Creo que está bastante claro que John DeBoy tenía planes de usar el submarino como arma de destrucción contra la Marina de Gran Bretaña fuera de los Estados Unidos. Así que algunos de esos miles de dólares que O'Donovan Rossa había ayudado a recaudar no eran para bombardear Londres. Fueron a parar a Holland, que quería construir un submarino. Holland sabía que para la mayoría de la gente viajar bajo el agua era una fantasía. Sabía que hasta entonces todos los intentos de construir un submarino habían acabado en desastre. La gente se moría en los primeros submarinos. Uno de los más famosos era el Hangley. En el Hangley murieron bastantes tripulaciones. Cuando se sofocaban, querían llevar las escotillas abiertas para que entrara aire fresco, pero con las escotillas a 30 centímetros de la superficie del agua. Una simple ola inunda el submarino y no puedes volver a la superficie. Probar el submarino sería un asunto de vida o muerte, y Holland estaba decidido a que solamente él afrontaría las consecuencias. Estamos en las riberas del río Passaic, en el mismo lugar donde John Holland puso a prueba su primer submarino en 1878. Nadie lo había hecho antes. Se suponía que era un asunto de alto secreto, pero no fue así. Había niños y adultos pendientes del espectáculo. Era algo que nunca habían visto y en realidad pensaban que Holland estaba un poco mal de la cabeza. Pues sumergieron el submarino en el Passaic y le habían salido las ecuaciones matemáticas teniendo en cuenta la salinidad o no salinidad del río. Metió el barco en el agua y se hundió al momento. Había algún problema. A los fenianos les molestó un poco, la multitud estaba en plan, ¿quién se lo iba a creer? Y se fue yendo. Holland se queda y persiste para sacarlo del agua. Sufrió muchos contratiempos, pero siempre encontró la manera de superar los fallos. Los fenianos se decepcionaron enormemente porque habían invertido todo ese dinero, todos esos céntimos y peniques. Yo me imagino a O'Donovan Ross apuntando a DeBoy con el dedo y diciéndole, te lo dije. Pero no se dieron por vencidos y DeBoy confiaba en el coraje y la determinación de Holland. Sacaron el submarino del agua, lo levantaron, lo secaron, le hicieron un par de arreglos y lo volvieron a intentar. Medía unos 4 metros, pesaría unas 2 toneladas. Lo trae de vuelta el 6 de junio de 1878 al río Passaic y lo mete en el agua. Tiene una flotabilidad buena, no hay ningún problema. Cierra la escotilla, intenta encender el motor y no funciona. De nuevo, no se detiene. Lo conecta a un motor de vapor que tiene en la orilla, se sumerge, se ven burbujas y de repente ya no se ve el submarino. Desaparece unos 5 minutos, baja por el río hacia el sur. 370 metros más lejos, el aparato emerge. Se abre la escotilla, Holland sale y la gente se vuelve loca. Si nos fijamos en el Holland primero, es un barco muy pequeño. Él no ve nada cuando va dentro. No se puede mover, y si no sube rápido, la gente en la orilla va a empezar a entrar en pánico y a darlo por muerto.
Estaba muy por debajo de la superficie del agua. Nadie había visto nada igual. ...370 metros después, el aparato sale del agua. Se abre la escotilla, Holland sale y la gente se vuelve loca. Los fenianos estaban eufóricos. Holland había probado que sus principios sobre el submarinismo funcionaban. Para hacer lo que hizo, podemos decir que era muy valiente. Para mí se trata más de convicción. Lo había estudiado en profundidad. Tenía páginas y páginas de cálculos porque estaba totalmente seguro de que iba a funcionar. Estaba seguro de que volvería a la superficie. Holland había convertido la fantasía de viajar bajo el agua en una nueva realidad. Era un logro enorme, pero lo que no sabía en aquel momento es que aún le esperaban mayores retos. Con el Holland I, John Philip Holland había demostrado su valía y talento como inventor e ingeniero. El submarino se conserva actualmente en el Museo de Paterson, Nueva Jersey. Fue el primero de una serie de 6 submarinos diseñados y construidos por John Holland. Es muy básico. Tiene unos 4,8 metros de largo, 1 metro de ancho y 75 centímetros de alto. Dentro estaba el motor, el piloto John Holland y una serie de proyectiles y bombas. Apenas cabe un hombre una vez que metemos el motor dentro. El motor estaba en el compartimento central que está aquí y ocupa casi todo el espacio. Así que el hombre tenía que tumbarse y reclinarse con los pies hacia adelante para equilibrar el peso del motor en el extremo de la popa. Como la mayoría de los submarinos, lo mejor está en el interior, pero todo lo que vemos del exterior es esto, que ahora se llaman alerones, pero que entonces los llamaban timones horizontales. Para sumergirse, los depósitos que se encontraban aquí y en los extremos de la popa y de la proa se inundaban accionando una bomba manual. Se dejaba en reserva suficiente aire en los depósitos para que hubiera algo de flotabilidad. Gracias a los alerones, el submarino podía sumergirse y si pasaba algo o perdía potencia, volvía a emerger gracias a esa reserva. Puede que Holland hubiera construido una embarcación capaz de moverse bajo el agua. Pero eso no era suficiente para los fenianos. Necesitaban más. Necesitaban un arma de guerra. Su método para atacar consistía en posar el submarino en el fondo, inundando el depósito central, salir, bucear hasta el barco a atacar y ponerle una bomba bajo la quilla. Luego, volver al submarino, bombear el agua del depósito central y huir. Lo primero que pasó cuando usó el submarino y se sumergió es que se dio cuenta de que apenas veía. ¿Cómo iba a encontrar un barco? Obviamente ese plan estaba descartado. John Philip aprendió de los errores del Holland I y se puso a rediseñar sin descanso una nueva embarcación. Todo había cambiado. Para empezar, tiene que ser hermético y tan resistente como para soportar la presión. Debe haber una entrada de aire que proporcione oxígeno a la tripulación. La experiencia ha probado que al menos el 8% del volumen del barco debe ser. Este 8% de flotabilidad hay que reducirla antes de que se sumerja. Y eso se hace bien expulsando agua de igual volumen al cuerpo sumergido, tanto si está flotando o bajando. Estaba decidido a que esta embarcación, el Holland II, fuera el referente para todos los submarinos futuros. Lo más importante de un submarino fue en lo primero que reparó: la importancia de un centro de gravedad fijo. Que el agua se moviera dentro de los depósitos había causado el fracaso de varios submarinos anteriores al suyo. Así que los depósitos debían permanecer totalmente llenos o totalmente vacíos para que el centro de gravedad fuera fijo. Esto le permitía sumergirse llenando o vaciando los depósitos. Esa fue la clave, porque les permitía hacer lo que ellos llamaron buceo de marsopa.
John Holland, además de inspirarse en los pájaros que se metían bajo el agua y volvían a salir, se fijó en cómo las marsopas nadaban con tanta facilidad y en la hidrodinámica que tenían. Creo que se inspiró mucho en eso cuando diseñó la forma del submarino. Por las notas que escribió más adelante en su vida, sabemos que la forma de la marsopa fue una gran fuente de inspiración para el diseño de sus submarinos. Este es el famoso Fenian Ram. Fue financiado por los fenianos. Una de sus características principales es su redondez. Es el primero así. Creo que era más barato hacer una caja cuadrada que una redonda. Pero una de las razones por las que tiene ese tamaño es porque tenía un arma. Un cañón neumático. Comenzaba justo aquí. El cañón iba por aquí, hasta el extremo del submarino. La otra gran innovación está en el otro extremo. Los alerones que vimos en el centro del Holland primero, ahora están en la popa. Si estos alerones se movían un poco, todo el barco se sumergía y gracias a la posición de la hélice, esta era capaz de propulsar el submarino de forma eficiente. Por supuesto, si movía los alerones o timones hacia el otro lado, se levantaba la proa y emergía. Funcionaba a las mil maravillas, lo llamaban buceo de marsopa. Que controlara el centro de gravedad y la flotabilidad para poder sumergirse fue el mayor avance que tuvieron los submarinos de Holland que posteriormente se pusieron en marcha. Dentro estaban los motores, los componentes de aire, los puestos de los pilotos y todos los mandos. Había sitio para 3 personas con espacio para moverse. Ahora tenían un submarino propulsado que podía sumergirse y emerger a voluntad y un arma neumática de unos 2 metros de largo con la que atacar. Introducías el proyectil, abrías la válvula, entraba el aire comprimido y salía disparado. En 20.000 leguas de viaje submarino, Julio Verne otorga al Nautilus el poder de disparar un torpedo y hundir un barco a voluntad. Holland había hecho esta fantasía realidad. Bueno, casi. Ahora tenía que probar el arma en las concurridas aguas de Nueva York. Para mucha gente que tenía una vida dura, no creo que hubiera nada más entretenido en el puerto de Nueva York que ir a ver las pruebas del Fenian Ram. Podían salir y ver cómo ese artilugio, como de ciencia ficción, se sumergía y volvía a la superficie. Se cuenta que un capitán de barco que estaba a punto de atracar en el puerto cuando el Fenian Ram salió a la superficie, se asustó tanto que dio la vuelta al ferry que llevaba y se volvió a la costa. ¿Te puedes imaginar el miedo que debía dar ver algo así? El Fenian Ram estaba equipado con un cañón neumático que podía disparar un proyectil de casi 2 metros. El problema fue que la primera vez que lo dispararon, se enterró en el barro y nunca lo encontraron. La segunda vez, le dieron a uno de los palos del muelle y asustaron de muerte a un pescador que estaba en el otro extremo. El Fenian Ram tiene un nombre muy romántico para un barco, pero no se lo puso John Holland. Se lo puso un periodista al publicar información sobre el invento, quedando claro con esta publicación que había sido financiado por una organización secreta y que ésta era quien había puesto en marcha el proyecto. Todo sale a la luz cuando los periódicos informan sobre este invento tan increíble. Un supuesto torpedo feniano. Podría hundir cualquier barco.
Holland debió sentirse en el nirvana cuando estuvo probando el submarino. Quiero decir, es un barco que él ha creado, diseñado y ayudado a construir, y ahora sabe que puede navegar y hacer las cosas que él siempre dijo que haría. Debió ser emocionante. Una de las cosas de las que creo que DeVoy estaba más orgulloso era de alardear de ingenio irlandés. No solo vio el submarino como un arma de guerra, que era su principal objetivo, sino también como un logro importante para Irlanda. Los británicos se alertaron y empezaron a prestar atención. Para su horror, vieron que el Fenian Ram no era un invento de los medios, sino una amenaza muy real. Una nave indetectable y letal que podía acabar con su hegemonía en los mares para siempre. Los británicos ven que estos experimentos se están probando en público, y los diplomáticos británicos en Londres escriben a Washington para decirles que este barco torpedo, como ellos lo llaman, tiene un alcance increíble. No es un cumplido. Lo dicen porque le tienen miedo. Están preocupados, ya que lo ven como un arma de guerra diseñada contra ellos. El espía más importante de Gran Bretaña era conocido como Henry Le Caron. De supuesto origen franco-canadiense, vivió en Chicago, Illinois, entre otros lugares. Era médico, o eso decía, y convenció a estos cabezotas escépticos del clan Nagael, incluido DeVoy, de que como era francés, compartía el mismo odio hacia los británicos. El verdadero punto débil era el dinero. DeVoy utilizaba la tesorería del Skirmishing Fund para llevar la guerra a Londres, financiando los submarinos. Los más críticos, como O'Donovan Rossa, empezaban a acusar públicamente a DeVoy de malgastar el dinero. Eso se sabía. Se podía usar en su contra. Así que era relativamente fácil para Le Caron empeorar las cosas. Le Caron era conocido como el príncipe de los espías. Sus jefes británicos le habían dado órdenes de destruir la relación entre Holland y sus financiadores, los fenianos. Esta misión tiene que ver con la creación de un torpedo submarino con el que pretenden infligir un daño terrible a la Armada Británica bajo el agua. Holland seguía queriendo continuar con su invento, su descubrimiento y la expansión de sus ideas, porque sabía que había pasado del primero al Fenian Ram, del segundo al tercero. Ahora estaba en racha y seguía perfeccionándolo. Pero los fenianos estaban en plan, para ya. Así está perfecto. Ahora tenían el arma que necesitaban para acabar con la Armada Británica y conseguir la independencia para Irlanda. En Canadá, un político y un ex revolucionario irlandés llamado Terrance D'Arcy McGee fue asesinado por aquella época. Unos años después, a un médico de Chicago lo asesinaron en una pelea. En medio de toda esta pelea, en medio de toda esta división, en medio de toda esta violencia, John Holland, fueran cuales fueran sus convicciones políticas, tenía como único objetivo importante conseguir que su visión y su invento tuvieran financiación para hacerlos realidad. No creo que quisiera verse en medio de la trifulca entre el clan Nagael de Chicago y el de Nueva York, entre O'Donovan Rossa y DeVoy. Ese no era el plan. Creo que conforme veía cómo aumentaba la violencia, puede que pensara que, si metía la pata con algo, su vida estaría en peligro.
Pero parecía que no solo la vida de Holland estaba en peligro. La obra de su vida también. La tesorería fue llevada a juicio por una denuncia. Seguramente alguien llamado Dennis McCahey, que era miembro del clan Nagael, fue el que puso la demanda. Empieza a cundir el pánico por si los bienes del Fenian Ram pudieran ser incautados por un juez. Un grupo de fenianos fueron una noche al muelle donde estaba atracado el Holland III con una documentación falsa. Se la enseñaron al vigilante y este les dejó pasar. Pero claro, ninguno de ellos había estado antes en un barco y no sabían cómo manejarlo. No es que viniera con manual de instrucciones. Holland sabía cómo manejarlo, pero ellos no. El problema que tenían era con la torreta número 3, que no era muy segura. Y el agua estaba muy revuelta, era noviembre. Se llenó de agua y se rompió el cable del remolque. El Holland III se hundió en el puente Whitestone y no se pudo recuperar. John Holland estaba furioso. Les estuvo reprendiendo por lo estúpidos que habían sido. No me quiero ni imaginar lo enfadado que debió estar. El horror, la amargura que debió sentir cuando se dio cuenta de que el proyecto en el que había estado trabajando durante años se lo habían robado. No recibí ningún aviso sobre lo que iban a hacer antes, ni se me notificó después. No tengo intención de seguir escuchando excusas sobre el incidente, ya que no se me ha dado ninguna explicación oficial. Por lo tanto, no volveré a involucrarme con los patrocinadores ni ellos conmigo. Dejaré que se pudra en sus manos. Acosado por las deudas y las facturas sin pagar, Holland no tuvo manera de recaudar dinero para construir otro submarino. Su sueño se había desvanecido. Para Holland, el Fenian Ram había sido el logro de su vida. Pero ahora que le habían robado el submarino, no tenía forma de enseñar al mundo lo que había creado. Pasarían muchos años hasta que se volviera a presentar una última oportunidad. Su novia era Margaret Foley. Se casaron y tuvieron una familia. La economía de la casa le preocupaba porque tenía que mantener a una familia. Consiguió trabajo como delineante para la empresa de dragados Charles Cummins y estuvo diseñando cubos. Tenía un trabajo fijo. Marina de los Estados Unidos. Descripción general de un diseño para un barco submarino. Las cualidades más valoradas en una embarcación de tal envergadura cuando se le acerque un barco enemigo son rapidez, dirección asegurada, invisibilidad y seguridad ante el fuego enemigo. En la época en la que Holland había sido más productivo, que fue entre los años 1870 y 1900, los submarinos ya se vendían o comercializaban a la Marina como un sistema de defensa costera o para la defensa de puertos. Recordemos que somos una nación comercial y las ciudades más grandes de Estados Unidos están en la costa este. Y si tienes un submarino del que el enemigo no sabe nada, es una gran ventaja para los Estados Unidos.
Holland sabía que tenía el conocimiento técnico para ganar la competición, pero con una familia que alimentar y pudiendo perder un trabajo fijo, ¿tendría voluntad de hacerlo? El problema que tienen muchos, seguramente la mayoría de los inventores, es el dinero. Tienen ideas, pero para convertir las ideas en prototipos que funcionen hace falta dinero. Y si vas a construir algo tan grande como un submarino, te va a costar mucho dinero. Se quedó sin dinero y necesitaba inversores hasta que aparecieron dos personas. Una de ellas era un hombre llamado Isaac Reis y el otro era Elihu Frost. Frost era un inversor y Reis era un hombre de negocios de éxito. Se dedicaban a vender cosas y una de ellas sería el submarino de Holland a la Marina de Estados Unidos. Por un lado era genial, porque ahora Holland tenía dinero por fin para construir el submarino en un astillero de verdad, con trabajadores acostumbrados a trabajos que duraban varios años. Ya tenía promotores, tenía trabajadores de la metalurgia, que sabían construir barcos de hierro y de acero, y eso le venía muy bien a Holland. Sin embargo, a cambio de recibir el dinero por adelantado, Holland tiene que ceder los derechos de todas sus patentes a la recién creada Electric Boat Company. Tenía asuntos más apremiantes con los que lidiar, porque aunque había ganado el concurso de la Marina, de repente se encontró bajo presión para cambiar los fundamentos de su diseño. El problema es que los oficiales de la Marina no quieren los submarinos. En ellos no tienen un puesto de mando donde pavonearse o camarotes para divertirse. Están hechos para trabajar, no para el placer. En una semana sabremos si nuestro gobierno nos compra el barco y nos encarga más o no. Había gente con mucho poder en la Marina que lo llamaban loco. Nadie que hubiera sido maestro de escuela podía crear o diseñar algo que funcionara, si ellos no habían sido capaces. La Marina obligó a Holland a instalar un motor de vapor, porque eso era lo que impulsaba a todos sus barcos. Canos, que todos los invento. Si no estuviera loco, no se me habrían ocurrido estas cosas ni el diseño de los submarinos. Me habría ido a aprender a cavar o algún otro trabajo decente que me dejara la cabeza tranquila y que me diera la oportunidad de saber dónde estoy de vez en cuando. La temperatura en el interior alcanzaba los 49 grados. Era imposible que la tripulación pudiera trabajar y al final fue el único defecto que hizo que el plunger fallara. Holland ya había previsto ese problema. Insistió en que se aislara la caldera, pero la Marina se negó, porque no es lo que solían hacer. Holland no pudo convencer a la Marina de que cambiara de planteamiento y no estaba listo para echarse atrás y esperar a que sus ideas cayeran por su peso. Era hora de actuar. Holland se dio cuenta a medio camino de que el plunger no iba a funcionar. Y entonces decide volver a su empresa y les pide dinero, que invirtieran en su propio barco. Era un gran riesgo sin garantías de éxito. Construido con planchas de acero. Los marcos tienen 76 centímetros. La estructura pierde una presión de unos 170 kilos, que es suficiente para... Tiene 5 depósitos en el interior. El depósito de combustible tiene una capacidad... Los depósitos de compensación... El barco tiene 45.
Hacía falta mucho valor y una cantidad increíble de coraje, porque le está pidiendo a la empresa que invierta todo su dinero en su idea y en los planos que tiene para decirle a la Marina, oye, mira, que tu idea no va a funcionar. Había cambios significativos entre el Holland VI y todos los barcos que había diseñado previamente. Lo construyó y al final convenció a la Marina de que viniera a ver las pruebas. Los de la Marina no querían ir a bordo, insistieron en verlo desde un remolcador. Por supuesto, no iban a meterse bajo el agua. Lo mismo, no volvían a la superficie. John Holland había construido este Holland VI y la única forma de vender un producto es enseñando cómo funciona. Llevaron el submarino para realizar una prueba y así vieran cómo funcionaba. La competición en la que se había metido John Holland era contra unas personas que estaban encasilladas en vapor, barcos revestidos de hierro, barcos hechos enteros de hierro y acero con cañones enormes en la cubierta. De repente llega este tipo llamado John Holland y no hay vapor, no hay cañones enormes en la cubierta. De hecho, no hay ni cubierta por la que caminar. Para mí, se trata del descubrimiento de una persona que tuvo el valor, la determinación y la fuerza de no aceptar un no como respuesta. Estaba decidido a que el submarino se convirtiera en realidad. El sexto barco era la joya de la corona y hacía todo lo que un submarino tenía que hacer. Era un logro sin precedentes. La realidad supera a la ficción. La nueva temida arma para la guerra. El submarino de Holland con sus terribles torpedos de dinamita. La idea y el diseño de John Holland establecieron la Fuerza Submarina de los Estados Unidos. Hasta el día de hoy, Holland es venerado por la Marina de los Estados Unidos. Es considerado el padre del submarino moderno. Esa es la placa de bronce que el barco tenía en la popa. Es la única pieza del barco que se conserva. El barco se desguazó en el Bronx, en Nueva York, en los años 30 y fue vendido por piezas. Uno de los datos interesantes es la forma del casco. Hasta entonces, todos los submarinos que había diseñado John Holland habían tenido el casco simétrico. El centro de flotabilidad estaba muy cerca del centro del barco. El Holland VI tiene una mayor desviación. El centro de flotabilidad está un 30% por delante del centro del barco. Esa es la forma que se usa en todos los submarinos nucleares, aunque ahora sean más largos y más grandes. Pero es un elemento clave del submarino actualmente, y fue usado por primera vez en el Holland VI. Le vendieron 5 a los japoneses en 1904, 5 a Rusia en 1904 y 1 a los Países Bajos. La empresa estaba en racha. Después se entera de que su submarino se lo han vendido a los británicos, que lo inauguran como submarino número 1, que es como un giro inesperado del destino. Un invento que empezaron los irlandeses americanos para causar estragos en la Marina británica se convierte en un arma de la Marina británica.
No me quiero imaginar lo que se le pasó por la cabeza a John Devoy. A Holland le otorgaron un puesto en la Electric Boat Company, que ahora estaba ganando mucho dinero vendiendo submarinos a las marinas de guerra del mundo. Él empezó a preocuparse por la seguridad. Se lo comentó a la junta de directores, pero le ignoraron. Después de varios accidentes a bordo de embarcaciones que llevaban su nombre, Holland presentó su dimisión como protesta. A partir de 1907, se ve forzado a dejar el negocio de los submarinos y se jubila. Ya que no está bien de salud, enferma constantemente y muere justo antes de que empiece la Primera Guerra Mundial, justo antes de que los submarinos hundieran barcos de verdad. La Primera Guerra Mundial propicia la era sangrienta de los submarinos. En septiembre de 1914, un sumergible alemán destruye 3 barcos de la Marina Británica. Al año siguiente hubo otro ataque en la costa de Cork, a unos 50 kilómetros de donde hacía muchos años Holland concibió la idea del submarino. Seguramente John Holland se habría horrorizado con el hundimiento del Lusitania, causado por un torpedo disparado desde un submarino. Causó la muerte de muchas personas. Según lo que he leído, creo que lo habría detestado. Se podría decir que tuvo suerte de haber muerto para entonces y no verlo. Está claro que no es eso lo que esperaba cuando empezó con la aventura de desarrollar el submarino. Así que no creo que estuviera muy feliz si viera lo que su invento trajo al mundo. Seguro que pensó que los submarinos iban a acabar con las guerras navales. Cayó en la misma trampa que tantos otros. Había construido un arma tan terrorífica que no tenía rival, contra la que nadie en su sano juicio presentaría batalla. Él lo vio como una forma de equilibrar la balanza entre los ciudadanos importantes y los de a pie, entre David y Goliat. Cuando piensas en la secuencia de acontecimientos, tenemos a un inmigrante irlandés visionario, John Holland, que tiene la idea de construir un submarino. Lo financia el movimiento nacionalista irlandés americano y funciona. Es el primer submarino que funciona. No estoy exagerando si digo que el submarino moderno que hoy conocemos es fruto del movimiento nacionalista irlandés americano. Por encima de todo, destaca su coraje, la determinación de que su submarino fuese una realidad. Cambió el curso de la ciencia, la tecnología, la guerra y la historia. Y todo ello gracias a un hombre de Liscannor, en Irlanda.